Abra su Biblia a Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36, cuando lo encuentren digan amén. Y vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que bendiga este estudio en las Escrituras. Bendito Señor, ahora nos acercamos a ti para pedirte, Señor, otra vez en el nombre de Jesús, que nos des, Señor, la habilidad, la capacidad, que nos ayudes a poder leer, escudriñar, estudiar tu palabra, que quede grabada en nuestros corazones aquellas cosas que por medio del Espíritu nos estás diciendo a cada uno individualmente y definitivamente como iglesia a todos. Queremos, Señor, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores también. Así es que pedimos, Señor, que juntamente con la explicación, juntamente con la interpretación, Señor, también nos des la habilidad para ponerla por obra en nuestras vidas. Pedimos todo esto para tu honra y tu gloria, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues la semana pasada empezamos a ver el capítulo 36, llegamos hasta el versículo 15 y de lo que se ha tratado este capítulo hasta ahorita es acerca del sitio que Asiria va a poner sobre la ciudad de Jerusalén. Asiria ya para este tiempo ha destruido a Samaria después de sitiar a esa ciudad durante 3 años, si se acuerdan, lo vimos la semana pasada. Ha sitiado y destruido a muchas de las ciudades amuralladas de Judá, y ahora está a punto de sitiar a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que el Señor definitivamente en este caso va a proteger, como vamos a ver más adelante. El rey de Asiria envía a sus oficiales a hablar con el rey Ezequías, que era el que estaba reinando sobre Judá en aquel tiempo, para decirle que le iría mejor si simplemente se rindiera delante de él. Le iría mejor si simplemente no pone resistencia delante de él, porque de nada le va a servir la ayuda que ha buscado en Egipto, y ni siquiera Dios mismo iba a poder librar a Jerusalén de ser destruida. Entonces vemos la arrogancia de este cuate, ¿verdad? Vemos su arrogancia, vemos su orgullo, vemos que no tiene respeto ni por hombre ni por Dios. Él cree que él es el papá de los pollitos, diría mi papá, y que él va a hacer lo que le venga en gana, pase lo que pase, y que nadie lo va a poder detener. En los versículos 14 y siguientes, el primer oficial se dirige a los enviados de Ezequías, pero lo hace de tal manera que los habitantes de Jerusalén que estaban parados sobre el muro de la ciudad pudieran escuchar lo que decía, para que se llenaran de temor, para que se llenaran de preocupación, para hacerlos que pensaran 2 veces en lo que Ezequías les estaba diciendo que debían hacer, o en lo que Ezequías les va a aconsejar que hagan. En el versículo 14, noten lo que les dice: así dice el rey de Asiria. Estamos hablando del rey de Asiria. Que no los engañe Ezequías, porque no va a poder salvarlos. Que no les haga Ezequías confiar en el Señor al decir: el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. El rey de Asiria les dice, noten lo que les dice: hagan la paz conmigo, entréguense a mí, y cada uno de ustedes podrá comer de su viña, de su higuera, y beberá también de las aguas de su pozo. ¿Qué les está diciendo? Entréguense, ríndanse, no pongan resistencia, no luchen contra mí, no traten de hacer nada para librarse, porque de nada les va a servir. Entonces les iría mejor si se rinden delante de mí, les iría mejor si se entregan a mí, porque yo los voy a dejar que sigan comiendo de sus viñas, que sigan comiendo de sus higueras, y que beban también las aguas de sus pozos. En otras palabras, nada va a cambiar si se rinden a mí. Esa es la promesa, eso es lo que el enemigo les está diciendo, ¿verdad? Y a menudo, como hablamos la semana pasada, Satanás, nuestro enemigo, también nos llega con cosas como esas. Si no te preocupes, yo te voy a dar una mejor manera de hacer las cosas, no te va a doler tanto, no vas a tener que sufrir tanto, este camino que Dios te ha trazado es demasiado difícil, mejor ríndete a mí, haz lo que yo te digo y todo va a estar tranquilo. Las cosas en tu vida no van a cambiar, de hecho se van a poner mejores, ¿verdad? De nuevo, el enemigo siempre nos va a ofrecer una mejor y más fácil solución que la que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Siempre nos va a querer dar una mejor y más fácil, lo que Él dice que es una mejor y más fácil solución para nosotros que la que Dios tiene en su palabra. Pero los beneficios
que Él promete de hacer, si hacemos las cosas como Él nos trata de convencer a que los hagamos, son de tiempo limitado. Son de tiempo limitado porque tarde o temprano Él va a hacer de las suyas. El sábado pasado, viernes pasado, fui a Costco a buscar un nuevo plan de teléfono. ¿Cuántos han buscado un nuevo plan de teléfono? Porque el de ustedes subió mucho. Resulta que hablé por teléfono a T-Mobile, que es mi proveedor, no es comercial, ¿verdad? Pero se los recomiendo, es buen proveedor. Pero fui porque por teléfono me dijeron que había un mejor plan que el que yo tenía, que son 4 líneas, todo incluido, sin límites, por $100, incluyendo llamadas a México y a Canadá. Ahora, Canadá no creo que vaya a llamar nunca, pero en México pues ya está mi familia, así es que sí lo uso de vez en cuando y el cobro me sube unos, ¿qué serán? $20 por mes cuando llamo a mi mamá, etcétera, etcétera. Y me dijeron, puedes tomar este nuevo plan y nada más 100 y no tienes que pagar los 140 que pago cuando le llamo a mi mamá, ¿sí? Pero la cosa es que yo les pregunté, ok, pero este precio de $100 por 4 líneas, todo incluido, ¿es para todo el tiempo o va a ser por un tiempo de introducción nada más y después de que pasen esos 3 meses o 6 meses o lo que sea, va a subir más el precio del plan? Y esto fue lo que me dijeron. No te podemos garantizar que no vaya a subir. Entonces, ¿para qué? Pero quieren que me haga a su plan, quieren que tome el plan que ellos tienen, dándome a entender que es un mejor plan, pero al fin de cuentas es un plan que tarde o temprano me va a subir. ¿Y cuánto me va a subir? No me supieron decir ni cuánto, ni cuándo, ni nada. Nada. Y ahorita como están con las tarifas, que de China, que de esto y que del otro, puede subir en cualquier momento. Y les dije, ¿saben qué? Me quedo con mi plan viejito mejor. Mejor lo dejo así como están. Pero así es como está el enemigo aquí. Les dice, miren, mejor ríndanse a mí. Hagan la paz conmigo, entréguense a mí, cada uno de ustedes podrá comer de su viña y de su higuera y beberá también de las aguas de su pozo. Pero luego noten el versículo 17. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes. Hasta que yo venga y me los lleve cautivos, hasta que yo venga y me los lleve como exiliados, las lleve a una tierra como la de ustedes, una tierra en la que abunda trigo y el vino, el pan y las viñas. ¿Para qué me llevas de mi casa si aquí tengo todo eso? ¿Por qué me voy a ir? ¿Ustedes creen que los va a llevar a un lugar así tan rico como el que el Señor les dio, una tierra tan fructífera como el Señor les dio? No, los va a llevar cautivos. Les va a poner, lo vamos a ver más adelante, un garfio en la mejilla, o les va a poner un gancho en la nariz, y los va a llevar a todos encadenados uno tras otro hasta la tierra de ellos, en donde los van a someter a cosas horrendas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, es como las ofertas del proveedor que les estoy diciendo. De repente sí se miran muy, muy atractivas, de repente sí se ven como que deberías de tomarlas, ¿verdad? Pero luego pasa el tiempo y ¿qué pasa? Llegan nuevos cobros y ya no se puede zafar uno, tiene que andar cambiando de proveedor. Tengo como 15 años con el mismo plan. No me ha fallado para nada. Tengo todo lo que necesito tener. No es como que uso un montón de datos para andar descargando películas y canciones y todo eso. Lo uso para la casa, para el trabajo nada más. Entonces, ¿por qué voy a buscar algo más? Que ya cambia tu teléfono. Puedes cambiarlo por el Samsung Note 25. ¿Cuál tienes? El 20. Pues el 25 está mejor. Puedes cambiarlo por un iPhone. ¿Cuál van ahorita? ¿Como en el 35, 36? Y te lo vamos a dar gratis. Y luego terminan distribuyendo el pago del teléfono a través de 10 meses, ¿verdad? Vas a pagar nada más esta cantidad. Pero te lo puedes llevar ahorita sin pagar nada. No, tienes que pagar el impuesto aquí en Costco primero. Y el impuesto viene siendo como $400, especialmente ahorita. Así está el enemigo, nos ofrece cosas buenas, pero no nos da las cosas que son tan buenas como las que Dios nos ofrece. Le sigue diciendo aquí este hombre a los enviados de Ezequías y a las personas que están en el muro, el versículo 18, noten, tengan cuidado que no los engañe Ezequías con eso de que el Señor los salvará.
¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron salvar a sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Acaso pudieron salvar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios entre los dioses de esos países pudo librar de mi mano a su país? Y como para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén. Noten cómo aquí este hombre está poniendo al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con todo el montón de dioses en quien los pueblos han sido conquistados, entre los pueblos a quienes los asirios han conquistado. ¿Sí? ¿En qué ponen su esperanza? ¿Qué no saben, no han oído de todas estas naciones, de todos estos países, de todas estas tierras que han puesto su confianza en sus dioses y sus dioses para nada les han servido? Su Dios no es diferente a esos dioses, su Dios es igual a esos dioses y su Dios no va a poder librarlos. Noten cómo aquí este hombre está poniendo a Dios, de nuevo el verdadero Dios, en el montón de dioses en quienes los pueblos conquistados por Asiria habían puesto su esperanza. ¿Sí? Esta es otra artimaña del enemigo también, querer hacer a los creyentes creer que nuestro Dios es solo otro Dios del montón, es otro Dios inventado por el hombre. ¿No les han dicho eso alguna vez? ¿Por qué crees en la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres. ¿Por qué crees en Dios? Son invenciones de hombres. ¿A poco crees que hay verdaderamente un Dios? ¿Que no sabes que la ciencia nos dice que todo lo que vemos, que todo lo que existe en el universo fue producto de la evolución? Fue producto de millones y millones y billones de años de organismos unicelulares que de alguna manera, de una sola célula, han aparecido todos ustedes. Con todas las diferencias que hay entre ustedes. Y llaman es que se me fue la palabra. Y llaman a esto ciencia, ¿sí? Y no es ciencia, porque nunca se ha podido volver a repetir. La ciencia es algo que se puede volver a repetir, que se puede observar, que se puede conocer y se puede volver a repetir, ¿sí? Y la evolución no se ha vuelto a repetir. Ahora, no me vengan a decir que hay unos animales, unos pájaros que tenían el pico muy largo y ahora tienen el pico más corto y esa es evolución. Esa no es evolución. Eso cambiaron, es esa adaptación a donde se están viviendo, a donde están yéndose. Pero no es evolución, porque la evolución dice que pues, se puede cambiar de un tipo de animal a otro tipo de animal. De tal manera, escuchen esto y googleenlo si no me creen, que se ha dicho que las gallinas vinieron de los tiranosaurios rex. ¿Se imaginan? ¿Han visto cómo describen a los tiranosaurios? Unos animalones, se hicieron gallinas de repente. Digo, sí parecen, ¿verdad? Digo, si nos ponemos a pensar en las alitas que tienen, ¿verdad? Y los tiranosaurios también tenían unos bracitos bien cortitos, ¿verdad? Y eran carnívoros. Y tenían que cazar. Y yo a veces me he tratado de imaginármelos tratando de agarrar a la presa. Imagínenselo ustedes yo soy un tiranosaurio, ¿ok? Y ando cazando a una presa. Y después sí tengo los brazos cortos, pero más cortos todavía porque soy tiranosaurio. Y voy a agarrar mi presa y ando... Son estupideces, pero ¿saben qué? Mucha gente se las cree. Especialmente las generaciones más jóvenes se las creen. Porque les dicen que es ciencia, que está comprobado. No se le llama la ciencia de la evolución, se le llama la teoría de la evolución. El mismo nombre les dice que no tiene nada de científico, es teórico. Y de hecho se necesita más fe para creer en la evolución que para creer que existe un Dios en el cielo que creó los cielos y la tierra. Entonces yo prefiero usar mi fe para creer en ese Dios que se ha revelado a mí a través de las Escrituras y que se ha revelado a mí a través de la persona de su Hijo Jesucristo y que sigue moviéndose en mí por el poder de su Espíritu Santo y sigue enseñándome y revelándose aún más y más y más y más conforme voy caminando con Él. Y nunca me ha dejado estancado en un solo lugar.
me ha corregido muchas veces y me ha ayudado a ver en dónde estoy equivocándome, y me ha ayudado a ver claramente lo que estoy haciendo mal, ya sea por medio de su palabra o por medio de hermanos o por medio de una predicación o de un canto o lo que sea, pero se ha revelado y me ha revelado las cosas que necesito hacer en mi vida, y creo que es más factible creer en la existencia de ese Dios que creer que todos nosotros somos productos de la evolución. Eso es lo que yo creo. Entonces, esta es otra artimaña del enemigo, querer hacer a los creyentes creer que nuestro Dios es solo otro Dios del montón. Es otro Dios inventado por el hombre. Pero noten lo que dice en Segunda de Crónicas, lo van a poner en la pantalla ahorita, Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos 16 al 19, dice: y los siervos de Sennacherib dijeron muchas cosas más en contra de Dios el Señor, y en contra de su siervo Ezequías. Además, escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decía: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Versículo 18, esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz de cuello, o sea, gritando, para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar la ciudad. Hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. Porque creían que Dios no les iba a hacer nada, creían que Dios no iba a responder. En realidad ellos creían que Dios era como los otros dioses de las otras tierras. Y mis hermanos, entiendo que el incrédulo, entiendo que el ateo, que en realidad el ateo es uno de los términos más contradictorios que puede haber, porque ateo quiere decir contra Dios. Y si Dios no existe, ¿por qué vas a estar en contra de Él? Si no existe, pues tú déjalo en paz, y que la gente que crea, crea, y tú no creas. Pero si te dices ateo, tienes el cerebro de pollo, porque estás en contra de algo que tú dices que no existe. ¿En serio? Y estas son personas que supuestamente son intelectuales, ¿okay? Son doctores y tienen PhDs y son arqueólogos y son todo este tipo de cosas que se supone que en las universidades les han enseñado la verdad. Les digo una cosa, los que tienen hijos de edad de universidad, no los manden. Al menos que estén bien seguros de que su mente y corazón están completamente entregados al Señor. Porque si no, se los van a cambiar, porque eso es lo que está pasando en muchas de las universidades ahorita. Llegan a la universidad creyendo en Dios, llegan a la universidad habiendo ensayado lo que van a decir, si se les habla en contra de ellos, y tarde o temprano, poco a poquito, así como este rey asirio fue con Judá, trató de poco a poco debilitarlo, así también empiezan a debilitar su fe y los cambian completamente y salen sin creer en Dios. Ahora es posible que vuelvan después, pero es posible que no vuelvan también. Sí, y ahorita hay muchas organizaciones que están hablando de que ¿para qué se va a la universidad? Pues sale tanta gente de la universidad graduada, con diploma, con doctorados, con maestrías y con todo tipo de cosas, y no encuentra trabajo y tienen que andar trabajando en alguna tienda de dependiente, en algún restaurante de cajero o de host o hostess, como se les llama, etcétera, etcétera, pero no ejercen su profesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces esto es lo que busca el enemigo, amenazarnos para que nos llenemos de temor y nos quedemos paralizados por ese temor. Pero la palabra de Dios nos llama a confiar en que Dios no nos dejará ni nos desamparará nunca, ¿no es cierto? Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a creer, eso es lo que nos llama la palabra, es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro Dios. Noten lo que dice en el Salmo 3, los versículos 1 al 6. Salmo 3, versículos 1 al 6. Lo van a poner en la pantalla ahorita. Creo que lo van a poner. El Salmo 3, versículos 1 al 6. Ok, Salmo 3, versículos. Señor,
¿Cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Versículo 4, con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Eso es lo que las Escrituras nos llaman a creer, eso es lo que las Escrituras nos llaman, en quién las Escrituras nos llaman a poner nuestra esperanza. No en el hombre, ni en la instrucción del hombre, ni en la sabiduría del hombre, ni en la inteligencia del hombre, en lo que Dios nos ha dado en su palabra para que en Él pongamos nuestra confianza. En el Salmo 37, los versículos 5 y 6, noten lo que dice. Pon tu camino, Salmo 37, versículos 5 y 6. Gracias. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él, ¿y qué dice? Y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. ¿Se fijan lo que dice? Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Y hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Y como cristianos, otra razón por la que debemos confiar y estar agradecidos con Dios es porque Él se ha dado de nuevo a conocer por medio de su palabra y de su Hijo Jesús, y sabemos que hemos creído en el único Dios vivo y verdadero. Amén. Lo que estábamos viendo el domingo, ¿se acuerdan? Estábamos viendo que Jesús es el Dios, es verdaderamente Dios y podemos confiar en Él. Y por eso podemos decir como Pablo dice en 2 de Timoteo 1 y el versículo 12, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que todos pudieran, lo siento, se me está moviendo el ojo de vidrio otra vez hoy. Pero eso podemos decirlo todo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y de nuevo, la misma pregunta se debe hacer aquí que la que se hizo el domingo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, no importa con qué nos venga el enemigo, no importa con qué nos quiera engañar, no importa que nos quiera dar a probar de sus mentiras, vamos a creerle a Dios por encima de lo que el enemigo dice. Y tenemos que creerle a Dios por encima de lo que cualquiera diga. No importa que sean personas que son cercanas a nosotros, no importa que sean personas inclusive que sean de la misma iglesia, si lo que se nos está diciendo no es lo que la palabra de Dios dice, debemos de corregir, debemos de decirles que están equivocados y poder comprobarles con la palabra de Dios por qué están equivocados. No tenemos por qué creerle a nadie en nada que nos diga si la luz de la palabra de Dios no nos está revelando la verdad de Jesucristo en ello. Eso es lo que debemos hacer. Pero noten la reacción de los habitantes de Jerusalén en el versículo 21. Pero ellos se quedaron ¿qué? Callados y no respondieron una sola palabra porque el rey Ezequías les había ordenado que no les respondieran. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay cosas que no merecen una reacción nuestra, ¿ok? Hay cosas que no merecen una reacción nuestra. No tenemos que contestar a todo lo que se nos dice. No tenemos que defendernos de todo lo que se nos acusa. Tenemos que escoger nuestras batallas y tenemos que escoger con quién luchamos esas batallas. ¿Sí? Entonces, a menudo por hablar mucho, a menudo por abrir la boca antes de tiempo, terminamos metiéndonos en un agujero más grande que el que estaba ahí para meternos. ¿Sí? Entonces, a veces la mejor fórmula es que quedarse callados. Quedarse callados, mi mamá decía, en bocas cerradas no entran. Es cierto, hay veces en las que más vale quedarse callado en lugar de arriesgarse a decir algo necio y hacer más mal que bien. No todo lo que vemos, no todo lo que se nos dice merece una reacción de nosotros. Padres, piensen en eso cuando tienen una discusión con sus hijos. No le tienen que contestar a todo lo que dicen.
Hijos, tengan eso en mente cuando tienen alguna discusión con sus padres. No tienen que contestar a todo lo que dicen. Mejor dejen que digan lo que van a decir, mediten en lo que les están diciendo. Y si lo que les están diciendo es para su bien, acéptenlo, no sean tercos y háganlo. Y padres, si sus hijos también les están diciendo algo y ustedes se detienen y no hablan, sino que escuchan y meditan en lo que se les está diciendo, si pueden ver claramente que es algo para el bien de su relación personal con su hijo, con su hija, entonces, aunque no sea algo que ustedes hasta ese punto han visto como lo mejor, traten de entenderlo y acéptenlo. Pero ¿y qué si? Ok, si ya son mayores de edad, va a ser responsabilidad de ellos. Traten de influenciarlos, traten de evitarles que cometan errores que ustedes claramente están viendo que están cometiendo, pero no estén constantemente peleándose con ellos. Hay veces que mejor, que más vale que quedarse callado. Sí, es mejor que nos quedemos callados y crean que somos unos necios, a que abramos la boca y quitemos toda duda, ¿verdad? En Proverbios capítulo 17 y el versículo 27 dice, sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Y eso va para todo el mundo. Jóvenes, viejos, inclusive a los niños les tenemos que enseñar que a veces no es bueno abrir la boca porque nos metemos en más. ¿Por qué creen que cuando una policía nos detiene y si nos arresta, qué es lo primero que nos dicen? Que todo lo que digamos puede y será usado en nuestra contra. Entonces el consejo es que ¿qué? No decir nada. Citón. Pero ¿qué pasa? Mucha gente empieza a defenderse y empieza a decir y empieza a gritar y se pone al tú por tú con los policías. ¿Nunca han visto esos videos en donde alguien se pone al tú por tú con... ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? Ah, qué bruto, ¿verdad? ¿Por qué simplemente no se queda callado? ¿Por qué no simplemente obedece las órdenes que le están dando? No, pero que los policías que son injustos, que los policías que son racistas, que los policías que los policías son la ley. Y si te están dando una orden de acuerdo a la ley, deberías de acatarla. De nuevo, padres e hijos, esposos, esposas, etcétera, etcétera. No se la pasen alegando de quién tiene la razón y quién no. Escuchen al otro. Si ven que el otro tiene, que es para el bien de la pareja, de la familia, de la relación personal, etcétera, pónganlo en práctica. Cálenle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que a lo mejor las cosas cambian y van a lograr entenderse. Qué tragedia, ¿no es cierto? Chihuahua, lo único que tuve que hacer es quedarme callado y las cosas se solucionaron. Pero no, ahí estamos. Y cuando mi mamá siempre cuando nos miraba a mí y a mi hermano pelearnos así, me decía a mí, porque como yo era el mayor, obviamente el mayor. ¿Cuántos hijos mayores tenemos aquí? ¿Cuántos hijos mayores? El mayor tiene que dar el ejemplo a los otros más chicos. Y como te portes tú, se van a portar ellos, y lo que te ven hacer a ti, lo van a hacer ellos, y el hijo mayor cada vez le ponen más y más carga encima, porque tiene uno que ser el que les dé el ejemplo. ¿Qué ejemplo ni qué nada? No es cierto. Debemos ser ejemplos como hijos mayores, pero digo, tiene un límite lo que podemos soportar como hijos mayores, ¿no es cierto? Tú eres el mayor y por eso debes de hacer esto y por eso para que tus hermanos más chicos, ¿sí? Entonces, de nuevo, del Proverbios 17:27, sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Hay veces entonces en los que cuando somos atacados, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y dejar que Dios nos defienda. Dejar que Dios sea el que nos defienda. Dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer para cambiar opiniones, para cambiar corazones, etc. Y si no los cambia, pues ni modo, no los cambió. Entonces cortamos por lo sano y agarramos por nuestro camino, pero no nos peleamos, no seguimos peleando.
Noten el versículo 22. Luego el mayordomo Eliaquim, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaph, se presentaron ante Ezequías y ahí se rasgaron los vestidos y le contaron lo que había dicho el primer oficial. Noten cuánto afectó a estos hombres este encuentro con los oficiales enviados por el rey de Asiria. No parece que se hayan ido sintiéndose muy seguros de su futuro, ¿no es cierto? Llegaron ante el rey, se rasgaron los vestidos, que era una manera de mostrar luto, de mostrar dolor, de mostrar que habían sido humillados. Sí, entonces no miraban, no estaban muy seguros de su futuro. Sí, y cuando tenemos delante de nosotros cosas difíciles por las que estamos pasando, no tiene nada de malo sentirnos afligidos, ¿ok? No, porque hay mucha gente que les está pasando cosas difíciles y hay cristianos bien intencionados, yo los llamo dragones bien intencionados, que empiezan a decirle a la gente que está siendo afligida, pero que no eres hijo de Dios, pero que no eres hija de Dios, tú no debes estar en ese estado, tú no debes estar desanimado, tú no debes de estar dejando que la aflicción te doble, te tumbe, tú eres hija del Rey de Reyes. ¿Verdad? Y es buena la intención, pero cuando uno está cargado con las cosas difíciles por las que estamos pasando, ¿saben qué? No tiene nada de malo de nuevo sentirse afligido, pero debemos recordar que aún en nuestra aflicción, Dios está con nosotros y debemos clamar a Él. Dios está con nosotros y debemos clamar a Él. Noten la reacción de Ezequías cuando ve a estos hombres rasgarse los vestidos y cuando oyó el mensaje del rey de Asiria, el capítulo 37, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó esto, ¿qué hizo? Igual que ellos, se rasgó los vestidos y cubierto de cilicio, ¿qué hizo? Fue a la casa del Señor. El cilicio era un símbolo de luto, de arrepentimiento, de humillación también. Y después de cubrirse de cilicio, ¿qué hace? Fue a la casa del Señor. ¿A dónde fue a buscar refugio? A la casa del Señor. ¿A dónde corrió primero? A la casa del Señor. Oh, mis hermanos, que nosotros aprendiéramos que el lugar más seguro para estar en los momentos de aflicción es en la casa de Dios. Cuando mi esposa se fue a casa al cielo, el Señor la llamó a su presencia. Fue martes en la madrugada, el martes en la noche teníamos servicio y muchos me decían, no tengas servicio, cancela el servicio, no hagas esto, que quédate en tu casa y que quién sabe qué. Yo lo que quería era estar en la casa de Dios con mis hermanos, alabando, me tocó dirigir la alabanza, estábamos alabando al Señor, estábamos adorando al Señor, preparándonos, y vinieron un montón de hermanos que supieron, porque lo anunciamos en Facebook, mi hijo y yo, vieron hermanos que ni siquiera hablaban español, y el pastor Phil y el pastor Dale y todos vinieron y nos acompañaron y todos pasaron al frente y oraron por mí. Era lo mejor que hubiera podido hacer, estar en la casa de Dios, con gente que yo sabía que me amaba y gente que quería lo mejor para mí, gente que iba a orar por mí, que iba a pedir que el Señor me fortaleciera y me ayudara a pasar por ese tiempo que iba a pasar inmediatamente después de que ella se fue al cielo, para que me diera fortaleza para poder hacerlo. Sí, cuando Salomón terminó el templo en Jerusalén y lo dedicó al Señor, unos 250 años antes de lo que está pasando aquí en Isaías, en su oración dijo esto en Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos 33 y 34. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 33 y 34. Noten lo que dice Salomón en su oración. Cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti, si se arrepienten de su pecado y reconocen la grandeza de tu nombre y oran y claman aquí en tu templo, escúchalos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a sus padres. Y esto es lo que está haciendo Ezequías. Así es que obviamente Ezequías conocía la palabra de Dios. Porque cuando miró cuando se dio cuenta de la amenaza del rey de Asiria y cuando sus emisarios se rompieron, se rasgaron los vestidos y le dieron las noticias de lo que el rey de Asiria había dicho, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue correr a la casa del Señor a clamar al Señor. Noten el versículo 2 del capítulo 37.
Luego envió también cubiertos de cilicio al mayordomo Eliaquín, al escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes para que hablaran con el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeran de su parte: hoy es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque ha llegado la hora de dar a luz y la parturienta no tiene fuerzas. Creo que es obvio lo que Ezequías está tratando de ilustrar aquí con estas palabras, ¿no es cierto? Ha llegado la hora, las hermanas que han tenido hijos, llegó la hora de tener a sus hijos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarrar fuerzas. Me acuerdo cuando mi esposa estaba teniendo a mis hijos, me tocó la bendición, fue una bendición. Estar ahí cuando nacieron. Ya estaba en primera fila. Y le decía yo a mi esposa, estaba así: push, honey, push. Y volteaba y me miraba así como que, ¿en serio? Y ya no puedo. Y yo pues tenía el coach, tenía que push, honey, push. Se hace muy fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil, hermanas. Ustedes saben que no fue fácil, ¿verdad? Ustedes saben que no fue fácil. Y por más que les dijeran push, llegó el momento en el que no había push, ¿verdad? Ya no había, ya dieron su último push. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está hablando Ezequías aquí. Sí, eso es de lo que está hablando Ezequías aquí. Ezequías está hablando aquí de que la parturienta ya no tiene fuerzas. Ya no tiene cómo empujar. Me imagino que todos hemos pasado por situaciones similares en la vida, en la que la situación es tan difícil, la presión tan grande y la lucha ha sido tan larga que ya no se siente que se tengan fuerzas para seguir adelante. Me imagino que entre todos nosotros algunos hemos pasado por ese tipo de pruebas, de aflicciones. ¿Sí? ¿Qué hace Ezequías en esta situación? Busca a alguien que le pueda ayudar a buscar el rostro de Dios en oración para que Él, Dios, dé la solución. Busca a alguien que le ayude a orar. No se queda él solo orando en el templo, sino que manda a sus emisarios a que busquen a Isaías para que le ayuden a orar por lo mismo que él está orando. Y esto es tan importante en la iglesia, mis hermanos, es tan importante. Y por eso tenemos un tiempo de oración cada domingo antes del servicio para orar juntos. No solo por la iglesia y los ministerios que se van a estar desarrollando durante ese día, sino orar los unos por los otros, que quienes están ahí presenten peticiones y nosotros podamos apoyarlos diciendo amén a las peticiones de los hermanos cuando las presentan. Entonces es importante, no es un tiempo que estamos tratando de llenarlo con algo, es yo creo lo más importante que se puede hacer el domingo en la mañana. Sí, y le doy gracias a los hermanos que se reúnen para estar orando, porque sé que oran por la iglesia, sé que oran por un sinnúmero de cosas y están ahí para orar, para interceder por nosotros y para interceder el uno por el otro. Es importantísimo entonces, porque sin la oración no podemos tener la fuerza que necesitamos para poder movernos hacia adelante como iglesia. ¿Sí? Por eso tenemos también dentro de la iglesia nuestra mesa de oración después del servicio para quienes lo necesiten. Y lo pueden hacer antes del servicio, lo pueden hacer después del servicio. Las personas que están ahí para orar por los demás pueden estar ahí antes o después, antes y después. Y durante el servicio, si alguien necesita oración, ustedes han visto a la gente que se sienta en esa mesa para orar por ustedes. Llámenlos si necesitan durante el servicio que alguien ore por ustedes, búsquenlos y llámenlos y díganle: ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Necesito que oren por mí ahorita, no cuando el servicio termine, ahorita, porque ahorita es cuando el Señor me está hablando a mí a través de la adoración, a través de la predicación. El Señor, su Espíritu lo siento pesado sobre mí, necesito oración por esta situación. Sí, entonces por eso tenemos esa mesa de oración ahí, así es que aprovechenla. Tenemos que hacer a nuestros hermanos que están ahí para orar, tenemos que hacerlos que trabajen. Porque para eso están. Y no podemos creer que tengamos un servicio y que haya 100 personas en el santuario y nada más 2 o 3 necesiten oración, o a veces ninguna necesite oración. Yo no lo puedo creer. ¿Y sabe qué?
Si hay mucha gente ahí en la mesa de oración y no llega otra pareja a orar por usted, sabe que búsqueme donde esté y dígame, pastor, necesito oración, ore por mí ahorita mismo, por favor. Y sabe que lo soltamos todo por orar por usted. Nunca llegué a pensar, quiero ir con el pastor para que ore por mí o para hacer una pregunta, no, pero lo veo que está muy ocupado. Para eso estamos en el ministerio, para cuidar de las ovejas. ¿Sí? Interrumpa. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Noten que no dice para que quite la prueba, noten que no dice para que quite la aflicción, noten que no dice para que quite el problema, ¿sí? Sino para que aún en medio de la prueba, en medio de la aflicción, encontremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo a pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, a pesar de lo que estamos sufriendo. A los Efesios, Pablo les dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 18, oren cuando. Oren cuando. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando ¿por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. ¿Cuántos santos tenemos aquí hoy? Levanten la mano todos los santos. Todos somos santos, porque todos somos separados para Dios. A veces no nos portamos como santos, pero Dios nos ha declarado santos. Él nos ha justificado. La sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha hecho aceptos delante de Él. Y por el poder del Espíritu Santo nos está constantemente santificando. ¿Sí? Somos una obra en proceso, se dice, ¿verdad? ¿Verdad? Nomás no traten de no quedarse en proceso mucho tiempo, ¿verdad? Traten de ir madurando conforme van conociendo la palabra de Dios y van conociendo a Dios mismo, ¿verdad? Y obtengan una visión clara de quién Dios es y cómo opera y cómo obra. A través de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo, no a través de nuestra propia interpretación y de nuestra propia manera de ver las cosas, porque eso nos puede meter en problemas. Entonces, le manda a decir a Isaías, Ezequías le manda a decir a Isaías, hoy es un día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque ha llegado la hora de dar a luz y la parturienta no tiene fuerzas. Versículo 4 dice, tal vez el Señor tu Dios habrá oído las palabras del primer oficial de su Señor, el rey de Asiria, envió para blasfemar contra Dios, contra el Dios vivo, tu Señor y Dios, para ofenderlo con sus palabras. Eleva pues una oración por el remanente que todavía queda. Los siervos de Ezequías fueron a hablar con Isaías y éste les dijo, noten lo que Isaías le dice, le manda a decir a Ezequías que debe hacer. Versículo 6, y Isaías les dijo, digan a su Señor el Rey que así ha dicho Dios nuestro Señor. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras ahí? No tengas miedo por las palabras que has oído y con las cuales los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. ¿Qué es lo primero que les dice? No tengas miedo. Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que nos ataca? El miedo. Pregunta, ¿está mal que nos ataque el miedo? No. Hay cosas que son de temerse. ¿Sí? Un mal diagnóstico de parte del doctor, ¿verdad? Nos hace exámenes, estamos esperando el resultado. Ahí es en donde entran las uñas, ¿verdad? Especialmente si hay alguna enfermedad hereditaria o algo de lo que hemos sufrido antes, habrá vuelto, no habrá vuelto, etcétera. El IRS. No le tengan miedo, que es lo peor que puede pasar. No tengas miedo. No tengas miedo por las palabras que has oído y con las cuales los siervos del rey de Asiria, noten, no ha dicho te ha atacado a ti, dice han blasfemado contra mí. Lo está tomando personal el Señor, ¿se fijan?
Cuando alguien ataca a los hijos de Dios, Él lo toma como algo personal. Él lo toma como que lo están haciendo. ¿Se acuerdan cuando Saulo iba camino a Damasco y el Señor lo tumbó del caballo? ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús lo estaba tomando personal, como que estás persiguiéndome a mí. ¿Sí? Y el Señor les dice, no tengan miedo. No tengan miedo por lo que has oído, por lo que te mandó decir el rey de Asiria por medio de sus siervos, porque han blasfemado contra mí. Y más lo que está tratando de decir es, yo me voy a encargar de ellos. El Señor a menudo busca tranquilizar a sus siervos con esas palabras, no tengas miedo. No tengas miedo. Por ejemplo, en Isaías 35 y el versículo 4, Isaías 35 y el versículo 4, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y ¿qué? Y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y ¿qué? Él los salvará. Él los salvará. ¿Tiene el corazón amedrentado? Esfuércese y no tema. Porque aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos, que me encanta, como merecen, para que se les quite. Hay veces que se siente uno así, ¿no es cierto? Pero es cristiano, no debemos tener esos sentimientos, ¿verdad? Eso no es de cristianos. Dios nos está diciendo que Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces cuando lo leamos hay que ponerle énfasis. ¿Sí? Como se merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. En Josué capítulo 1 y el versículo 9. Josué capítulo 1 y el versículo 9. Pero ¿cómo le dijo de nuevo el Señor a Josué en Josué 1:9? Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desmayes aunque se te acaben las pilas, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Se veían lo que le dice el Señor a Josué? Básicamente en términos acá bien mexicanos, no te agüites. ¿Por qué te agüitas? Yo estoy contigo. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 12 y el versículo 32, ustedes son un rebaño que pequeño, pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Somos un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, el Padre ha decidido darnos el reino. A este grupo pequeño de cristianos, el Padre ha decidido darnos el reino, pase lo que pase en nuestra vida. Pablo nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, ¿no es cierto? Sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Pregunta, a ver, ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿Cuál de esos tres creen que es el más importante? Es muy fácil nombrar el amor, pero cumplir con ese amor es muy difícil porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién ama de esa manera entre ustedes? ¿Ni uno? Muchos dirían el poder, pero lo más importante es el dominio propio. Controlarse cuando está uno perdiendo el control. Controlarse cuando todo alrededor de uno está padeciendo que se va a desmoronar y se va a caer. No me malentiendan, los tres son importantes. Pero el dominio propio es el que nosotros tenemos control completo sobre él. Es el que nosotros tenemos poder completo sobre él y debemos de ejercerlo. Pero la verdad es que no tenemos razón para tener miedo si nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Digo, si creemos lo que las Escrituras dicen, porque nuestra confianza está en el Señor Dios Todopoderoso, no debemos tener ese miedo. En el Salmo 118, los versículos 5 al 7, Salmo 118, versículos 5 al 7, dice, en medio de la angustia, ¿qué hice? Clamé al Señor y Él ¿qué hizo? Me respondió y me dio libertad. Versículo 6, el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Otra vez, tienes signos de exclamación ahí. Si leemos con los signos de exclamación, dice, he de ver derrotados a los que me odian.
No hay mucha gente que nos odie, ¿verdad? No hay. 2 que 3. Uno que otro. Pero si nos odian, nosotros no buscamos vengarnos de ellos. ¿Qué hacemos? Se los damos a Dios y decimos, Señor, tú encárgate de ellos. Tú haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Noten lo que sigue diciendo el Señor por medio de Isaías, versículo 7. Yo voy a poner un espíritu en él y haré que oiga un rumor y regrese a su país. Cuando llegue a su país haré que muera a filo de espada. Esto lo veremos más adelante. Pero parece ser que el rey de Asiria se fue muy pronto después de esto, porque noten el siguiente versículo, el versículo 8. El primer oficial se enteró de que el rey de Asiria se había apartado de Laquis, o sea que se había ido de donde estaba acampando con su ejército. Y entonces el primer oficial volvió a su país y se encontró con que el rey estaba combatiendo contra Libna. Cuando se enteró de que Tiracá, el rey de Etiopía, había salido a combatirlo, envió embajadores a Ezequías con este mensaje. Que paréntesis aquí. O sea que se ocupó por un rato en otra batalla con el rey de Etiopía, pero aún así no deja que Ezequías se le olvide que Jerusalén está en peligro y sigue tratando de amedrentarlo, porque no pasaría mucho tiempo antes de que volviera para atacar a Jerusalén. Versículo 10 dice, digan a Ezequías, rey de Judá, no te dejes engañar por tu Dios. Ahora no le está diciendo al pueblo, no se dejen engañar por Ezequías. Ahora le está diciendo a Ezequías, no te dejes engañar por tu Dios. No creas lo que su palabra te está diciendo. No creas en lo que parece ser que estás leyendo en la palabra. No te dejes engañar por tu Dios en quien confías, ni creas que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú bien sabes lo que han hecho los reyes de Asiria y a todos los países que han destruido. ¿Acaso crees que tú te librarás? ¿Acaso los dioses de estas naciones que destruyeron mis antepasados libraron a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que habitaban en Telasar? ¿Dónde están ahora los reyes de Hamat y de Arfad, el rey de las ciudades de Sefarvaín, Ena y Gibá? Ezequías recibió las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Luego, ¿qué hizo? Subió a la casa del Señor y extendió las cartas ante el Señor. De nuevo, lee las cartas que le envían los emisarios del rey de Asiria. Las lee, ve las amenazas y ¿qué hace? Sube a la casa del Señor y pone las cartas ante el Señor. De nuevo es lo primero que hace. No empieza a aprovechar el tiempo para engrandecer su ejército, no empieza a aprovechar el tiempo para poder confeccionar más armas, no empieza a aprovechar el tiempo para buscar ayuda en otros países, simplemente va delante del Señor y pone las cartas delante de Él. Y en el versículo 15 dice, y elevó esta oración al Señor. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, pues tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y oye. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye todas las blasfemias que contra ti el Dios viviente ha mandado proferir Sennacherib. Versículo 18. Ciertamente, Señor, los reyes de Asiria destruyeron todos los países y sus comarcas. Eso es cierto. Lo hemos visto, se sabe. Mucha gente lo ha dicho, y echaron al fuego los dioses de ellos, dioses que en realidad no eran dioses, sino hechuras humanas de madera y piedra, y por eso los destruyeron. Versículo 20, Señor y Dios nuestro, líbranos ahora de caer en sus manos, porque de todos los reinos para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. ¿Cuál era el afán de Ezequías? Que el Señor los librara de la mano del rey de Asiria. ¿Pero con qué propósito? Para que el mundo supiera. Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo nuestro Dios es el Señor. ¿Sí? Eso es lo que debemos buscar en lo que le pedimos a Dios, que Él se glorifique en lo que le estamos pidiendo. Porque a menudo Él se va a glorificar en nuestro sufrimiento. Y la verdad de las cosas es que no nos debe importar cómo se glorifique siempre y cuando se glorifique en nosotros. Sea por medio del sufrimiento o por medio de la victoria. Sea por medio del dolor o por medio de la sanidad. Sea por medio de la salvación, de la muerte o llamándonos a su presencia. Nuestra oración debe ser que Él sea
glorificado. Noten la respuesta de Dios comenzando con el versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó que dijeran a Ezequías, así dice el Señor una vez más, Dios de Israel, en cuanto a tus ruegos acerca de Sennacherib, el rey de Asiria, yo el Señor le digo a ese rey, la virginal hija de Sión te menosprecia y te escarnece. A tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Es como que Jerusalén se pone las manos en la cintura así y está viendo al rey de Asiria y está, hasta crees que nos vas a derrotar, ¿verdad? Es lo que yo me imagino, hasta crees que nos vas a tumbar. Ay, si supieras la clase de Dios al que nosotros servimos. Hasta crees que nos vas a ganar. Yo creo que así deberíamos decirle nosotros a nuestra enemiga, hasta crees que me vas a hacer titubear y me vas a hacer caer. Hasta crees que esta prueba me va a hacer que crea menos en Dios. Estás equivocado. Esto me va a afirmar más en mi fe en Él. Porque yo sé que Él es el que me va a salvar. De nuevo el versículo 22, yo el Señor le digo a ese rey, la virginal hija de Sión te menosprecia y te escarnece, a tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has levantado la voz y puesto en alto los ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos me has vituperado al decir, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y las laderas del Líbano, derribaré sus altos cedros y sus mejores cipreses, llegaré hasta sus cumbres más elevadas y sus bosques más tupidos. Yo he cavado pozos, he bebido de sus aguas, con mis pies he pisoteado y secado todos los ríos de Egipto, le dice Dios. ¿No has oído hablar de lo que yo hice desde los tiempos antiguos? Ni de los planes que desde los días más remotos tengo pensado realizar. ¿No te das cuenta contra quién te estás poniendo el Señor? Me encanta cuando el Señor habla así. Me fascina que el Señor hable así. Porque sé que he creído en un Dios apasionado también, apasionado por mí, que va a hacer lo que tenga que hacer para salvarme, para redimirme, para salvarme de la mano de mis enemigos. ¿No has oído hablar de lo que hice desde los tiempos antiguos, ni de los planes que desde los días más remotos tengo pensado a realizar? Pues ahora voy a realizarlos, y tú habrás de reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus habitantes, despojados de su poder, quedarán confusos y aterrorizados. Serán como la hierba del campo y las verdes hortalizas. Serán como la paja sobre los techos que antes de tiempo se seca. Yo conozco tu condición. Sé cuándo entras y cuándo sales, y sé también de tu furor contra, noten otra vez, lo toma personal el Señor, contra mí. Versículo 29, grande es tu furia contra mí. Estoy enterado de tu arrogancia. Por eso te pondré un gancho en la nariz y un freno en los labios, y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste. Y esto te servirá de señal. Este año y el siguiente comerán ustedes de lo que crezca por sí mismo, pero al tercer año ya podrán sembrar y cegar, y plantarán viñas y comerán de sus uvas. Los habitantes de Judá que logren escapar y queden con vida volverán a echar raíces y serán productivos. Ciertamente de Jerusalén y del monte Sión saldrá un remanente que se salvará. Esto lo hará posible el gran amor del Señor de los ejércitos. Y también en los últimos tiempos va a haber un remanente que se va a salvar. ¿Y saben quién es ese remanente? Nosotros. Ese remanente va a ser salvo por el Señor Jesucristo. Sí, ciertamente, de nuevo el versículo 32, de Jerusalén y del monte Sión saldrá un remanente que se salvará. Esto lo hará posible el gran amor del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, así dice el Señor, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. Tampoco avanzará contra ella con sus escudos, ni levantará contra ella ningún baluarte. Por el mismo camino por el que vino, tendrá que volver. No entrará en esta ciudad. Y luego dice, palabra del Señor. Noten los siguientes versículos. Versículo 35. Yo ampararé a esta ciudad y la pondré a salvo. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David. Vean los siguientes 3 versículos. El ángel del Señor salió entonces y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto
de cadáveres. ¿Se acuerdan de todo el alarde que hizo este rey? Vamos a acabar con ustedes y no cuentes con la ayuda de Egipto y no cuentes con la ayuda de tu Dios. Todo el mundo va a morir. Más vale que se rindan delante de mí, más vale que se entreguen, más vale que no pongan resistencia. Y aquí en una sola noche un ángel del Señor mató ¿a cuántos? 185,000. Y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. Vean lo que le pasa al rey, versículo 37. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, ¿qué hizo? Se fue de ahí y se quedó a vivir en Nínive, que fue lo que el Señor les había dicho, ¿se acuerdan? Se va a ir sin hacer absolutamente nada de lo que dice que va a hacer. Versículo 38, noten. Pero sucedió que mientras él adoraba en el templo de su dios Nisroch, noten, sus hijos Adramelech y Sarecer, ¿qué hicieron? Lo mataron y le clavaron una espada y luego huyeron a la tierra de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esarhadón. ¿En dónde quedó todos los aires? ¿En dónde quedó todo el orgullo? ¿En dónde quedó toda la arrogancia? ¿En dónde quedó todo el poder? ¿En dónde? Pisoteado por el poder de Dios. Y mis hermanos y mis hermanas, el principal enemigo de nosotros es Satanás. Y un día va a quedar completamente pisoteado y echado en el lago de fuego. Otro de nuestros enemigos es la carne. Y nosotros con la ayuda de Dios debemos hacer todo lo que nos sea posible hacer por derrotar la carne y pisotearla y vivir bajo el Espíritu y por el Espíritu. ¿Saben que los incrédulos no son nuestros enemigos? Debemos de compadecernos de ellos. Debemos de llevarles el mensaje de salvación para que ellos no tengan que pasar por esto. Pero los verdaderos enemigos debemos de pedir a Dios que nos ayude a pisotearlos completamente y acabar con ellos. ¿Sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, nos dice Pablo, ¿verdad? Sino contra principados y potestades. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, eso es lo que tenemos que pensar. Que Satanás usa a veces a otra gente incrédula para atacarnos y para que nosotros nos enojemos contra ellos, cuando en realidad debemos estar enojados contra Satanás y nuestra lucha debe ser contra él y no los unos contra los otros. ¿Sí? Debemos de confiar en el Señor y de lo que Él dice se va a hacer. Terminando aquí en Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10, noten lo que dice ahí. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Pero ¿saben qué? Tenemos que saber lo que el Señor quiere hacer. Y para saber lo que el Señor quiere hacer, tenemos que tener todo el consejo de Dios. Para poder estar bien informados y saber que lo que estamos esperando que haga, lo va a hacer porque esa es su voluntad. Porque no va a hacer nada que no sea su voluntad. Va a ser únicamente aquello que es su voluntad y le va a traer gloria a Él. Pase lo que pase. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo claro que es. Gracias, Señor, por los principios que nos has mostrado en esta porción de ella. Ayúdanos, Señor, así como Ezequías, a aplicar esa fe que decimos tener en ti, para clamar a ti cuando las aflicciones, los problemas, los ataques del enemigo vengan, y a no confiar en nada ni en nadie más que en ti, solamente en ti. A no confiar inclusive ni en nuestra propia prudencia, a no confiar en nuestra propia sabiduría, que es tan limitada, que a veces creemos que llega tan lejos, pero que en realidad no pasa muy más allá de donde estamos nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por el enemigo y por los métodos y artimañas que él usa para engañar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando siempre en ti, solamente en ti, sabiendo que tú lucharás nuestras batallas, sabiendo que tú nos defenderás, sabiendo que aunque el enemigo sea poderoso, aunque el enemigo sea grande, aunque el enemigo parezca invencible y trate de amedrentarnos y llenarnos de temor, tú eres aún mayor que él. Señor, bendice a tu pueblo.
Llénanos del poder de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a poder aplicar lo que hemos leído hoy a nuestras vidas para la honra y gloria de tu nombre. Y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.